Presidente, el neumático está pinchado. Le conseguiré un coche de repuesto. Adelante. Xiaomi. Una llanta pinchada en este tipo de carretera, me temo que no será fácil de arreglar. No es usted. El coche se ha averiado. El neumático está reventado. En 10 millas a la redonda. No hay ningún sitio para arreglar un neumático. Pero qué coincidencia. Nosotros estamos en el negocio de los neumáticos. 100.000 yuanes. No se negocia. Sois mecánicos. O ladrones. No preguntaste antes de venir aquí. Este camino está controlada por el hermano Wu de la aldea Bowling. No me importan otros lugares. ¿Cuánto? Este es el precio aquí. ¿Qué pasa si no tengo intención de pagar? Paga. Y te garantizo tu seguridad. Pague ese. Tu coche no saldrá de esta carretera. Te doy 10 segundos para desbloquearlo. Dale una lección a este jefe. Destrozad su coche. Ya que queréis destrozar mi coche, tomaré vuestra pierna como compensación. ¿Te atreves a meterte conmigo? Aquí en el campo. Si el hermano Wu quiere que estés muerto para la medianoche, no verás el amanecer. Bien. Entonces llama a tu supuesto hermano Wu. Me gustaría verlo yo mismo. Han pasado años. Deberíamos ponernos al día. Muévete. Estás en el camino, hermano. Wu Yongqian Gangster. ¿Quién es? ¿Quién? Dios mío. No es este Wei Chu. En el pasado. Saliste corriendo de la aldea en desgracia. ¿Por qué has vuelto? No pudiste hacerlo ahí fuera. Solo cuando el perro es golpeado, aparece el dueño. Chao Chu. El hecho de que todavía estés parado aquí, hablándome así, es solo porque tu viejo te dio una oportunidad de vivir. Si tu boca no se limpia, te acabaré aquí mismo. Más fácil que cocinar una comida. No me lo esperaba. El camino que construí para la aldea Bowling lo estáis usando vosotros, escoria. Robando en el camino. Dañando a los aldeanos. ¿Qué dijiste? Tú construiste la carretera. Explotador de mano de obra. Podrías al menos intentar que tu fanfarronería sea creíble. Escúchame con mucha atención. Esta carretera fue financiada por el conglomerado más grande de la provincia. Fue financiada por el conglomerado Wanjin. Y la persona a cargo es Jin Tian, el hombre más rico de la provincia de Dong. No esperaba que Jin Tian confiara un asunto tan importante a un sinvergüenza como tú. Jin Tian, tienes 5 minutos para llegar aquí. Si no lo logras, sobre ser el hombre más rico de la provincia Dong, puedes despedirte de ese título. Realmente descubrí. Te dejé quedarte aquí y saltar por tanto tiempo. Y realmente me tomaste por tonto. Chicos, atrápenlo. Rómpanle los brazos y las piernas. ¿Quién se atreve? Xin Ye Jin. ¿Por qué usted? Jin Tian, el hombre más rico de la provincia de Dong. Presidente, por favor, cálmese. Fallé en vigilar de cerca. Es mi negligencia. Por favor, perdóneme, presidente. Xin Ye Jin. Por favor, déjeme explicarle. Debe haber algún malentendido. Presidente. ¿Qué?
Ese hombre es realmente del conglomerado Wenjin. Imposible. Jin Tian. Tu gente. Te encargas de ellos tú mismo. Sí, señor. Arrástrate hasta aquí. Sin Ye Jin. Estaba ciego a su estatus. Arrástrate hasta aquí. Sin Ye Jin. No reconocí su importancia. Por favor, perdóneme. Vamos, arrástrate. ¿Yo? Date la vuelta. Dejaré pasar esto como compensación por tu error. Pero si vuelves a encontrar a alguien tan poco fiable, no será tan simple. Tiene toda la razón, presidente. Recuerda. Encuentra a alguien que hable mandarín. Tiene toda la razón, presidente. Gente como tú que intimida a los débiles y teme a los fuertes. El resto de The tu film vida. was translated Simplemente and túmbate en la cama y narrated by relájate. M-Media. Usa esos para expiar a los aldeanos a los que has perjudicado. ¿Entiendes qué hacer? Entiendo. Ciego idiota. Llévenselo. Ugang. ¿Qué haces aquí? Tú sal de aquí. Te lo dije. Te dije que no me casaría contigo. Wugang. ¿No te acerques más? ¿No te acerques más? ¿Qué está pasando? Desagradecido. En esta aldea hay tantas mujeres que quieren meterse en mi cama. Puedo casarme contigo, porque te tengo en alta estima. Ya que no escucharás, te llevaré ahora mismo. ¿No te acerques más? ¿Qué es esto? ¿A quién intentas asustar? Esperas que tu hermano venga a salvarte. Lástima. Ya no sabe. ¿Dónde está? Mientes. Mi hermano dijo que volvería por mí. ¿Él no me mentiría? ¿De verdad crees eso? Bien. Entonces en nuestro banquete de bodas, difundiré la noticia y lo esperaré en el salón ancestral. Pero si te atreves a correr, tú y tus padres, será como en el pasado. El mismo destino que su novia. La novia de mi hermano de entonces. La mataste tú. Necesitas entender. En este pueblo, yo soy la ley. En aquel entonces, Liu Ruyu, al igual que tú, se negó a obedecer. Es una lástima, ¿verdad? Hoy es nuestro gran día. Mi pobre cuñado no pudo venir. Si no, me gustaría tomar una copa con él. De acuerdo. ¿Quieres beber conmigo? Entonces veamos, si tienes las agallas. ¿De verdad te atreviste a aparecer? Soy el gafe del que todos hablan. Hoy estoy aquí para quitaros la vida. Hermano, no estoy viendo cosas, ¿verdad? ¿De verdad eres tú? No estás viendo cosas. Solo esto. ¿De qué basurero? Recogiste esas latas para darlas como regalo. Déjame decirte esto aquí ahora mismo. En aquel entonces, no pudiste proteger a esa mujer Liu. Ahora, y tu hermana, seguirá siendo mi juguete. ¿Te atreves a mencionar a Ruyan? Mi cuñada. Fue asesinada por él. Lo sé. Viejos rencores, nuevos odios. Hoy ajusto cuentas con esta escoria. ¿Y qué si lo sabes? Si no eres capaz, no culpes a los demás. Acierto. Debo decir, esa zorrita descarada. Su piel era tan suave. Aunque un poco fogosa. Un poco de diversión y no pudo soportarlo. ¡Qué desperdicio! Alto.
Dejen de pelear. Liu Ruyan, nombre de cortesía su Moxue. Wei Zug. Mami. Haz que paren. Si sigue así morirá. Y que si se muere, un perdedor arruinado con los bolsillos más vacíos que su cara, todavía queriendo que un sapo se coma la carne de cisne, fugándose con mi hija, va. Se lo merece incluso si lo matan a golpes. Gangxi. Mami, ¿cómo pudiste hacerme esto? Mi dulce hija. Mamá está haciendo esto por tu propio bien. Este Gangxi. No sé, ¿cuántas veces mejores que ese pobre tipo? Vamos, vamos. Ruyan. Espera un poco más. Te vengaré. Dinero del infierno. Wei Chu. Pedazo de basura maldiciendo al hermano Gang en su día feliz. Te atreves a causar problemas. Buscas la muerte. El puesto de Wufe. Recuerda. La próxima semana en este día será tu séptimo día. Dile a tu familia que quemen más papel moneda por ti. Te atreves a maldecirme. Ya que buscas la muerte. Te concederé tu deseo. Alguien. Aten a esta basura. Quiero que veas a tu hermana con tus propios ojos. Ser Milla Juguete. Hermano, tienes que irte. No me hará nada. Hazlo. A ver quién se atreve. ¿Quién se atreve a tocar al SR Wei? Será mejor que pienses en las consecuencias. Seguro. A por todas. ¿Dónde encontraste a este actor? Estoy tan asustado. Cuida tu boca. La identidad del SR Wei no es para que tú especules sobre ella. Esclavo asalariado apestoso. Si vas a actuar, al menos hazlo creíble. Tienes dinero para alquilar una prostituta como secretaria, pero no para un traje decente. ¿Por qué no consigues una buena imitación? Simplemente no lo entiendes. The film was Esto se llama translated ir en and bicicleta al bar. narrated by M Media. Ahorra donde puedas. Gasta donde debas. Niña, si realmente te falta dinero, dime. ¿Y ese idiota? ¿Cuánto te pagaron? Lo doblaré. Estás delirando. Déjame ver. Te daré una oportunidad. Una oportunidad será suficiente. Te lo dije. Si te atreves a insultar al SR Wei de nuevo, morirás de una forma horrible. Alto. Maldito ingrato de Itán. Amenaza, suéltalo. ¿Sabes quién es él? Si haces enojar al hermano Gang, todo nuestro pueblo está acabado. Pequeño bastardo. Tu tía y yo trabajamos tan duro para criarte. Y lo primero que haces es causar problemas. ¿Por qué no te moriste ahí fuera? Él es solo un matón. Y lo defiendes. ¿Quién es realmente la familia aquí? No creas que no sé. ¿Qué regresaste? Porque escuchaste que la aldea Bolin va a ser demolida. Estás aquí por tu parte, ¿verdad? Déjame decirte, de ninguna manera. Si te atreves a enfadar al hermano Gan, y el conglomerado Wang Jin retira su inversión, serás el pecador del pueblo. Si la aldea Bolin es demolida, depende de mí. ¿Qué tiene que ver con él? Oye, no eres Wei Chu. No muy viejo, pero habla mucho. Eres un verdadero fanfarrón. El proyecto de la aldea Bolin fue traído por mi padre Wu Yunlong. Y hoy no me lo das. Te postras y te disculpas. Detendré el proyecto de la aldea. Y te convertiré en el paria de la aldea. Hermano Gang, somos prácticamente familia. Sé el hombre más grande. Fuera de aquí. Tú criaste a este pequeño bastardo, ¿verdad? Veamos. Hoy es mi gran día.
Me dio ropa de entierro. Si esto se sabe, ¿cómo se supone que voy a mostrar mi cara en la provincia Don? Mira. Mira tu buena obra. Te lo digo, en aquel entonces tus padres fueron maldecidos a muerte por tu desgracia. ¿Por qué no moriste allí fuera? Pequeña bestia, si tuvieras algo de conciencia, date prisa y arrodíllate ante el hermano Gang para disculparte, o esto no ha terminado. Amigos, miren, este pequeño bastardo. Los forasteros me están acosando. Eres absolutamente desalmado. Pensé, ustedes dos en aquel entonces, por venderme a esa fábrica clandestina. Hay algo difícil de decir, pero ahora veo que ustedes dos son solo basura egoísta, indiscriminada. Y que si te vendimos, no dirijo una organización benéfica. ¿Por qué debería criar a dos inútiles que se aprovechan de nuestra familia? ¿Por qué no moriste en las minas? Entonces podríamos haber recibido una compensación. Eres siquiera humano. ¿Y tu pequeña zorra? No creas que no sé. Te fuiste tú quien dejó ir a este bastardo. Baja aquí y sirve al hermano Gan como se debe. Abajo. Si sigues hablando, puedo callarte para siempre. Pequeño bastardo. ¿Te atreves a golpearme? ¿Y qué si te golpeo? Necesito elegir un día para golpear a escoria como tú. Wei Jing Jing. Será mejor que vengas aquí ahora mismo. De lo contrario, no me importa hacerlo desaparecer ante tus ojos. Abajo. Abajo. Si aceptas dejar ir a mi hermano, me casaré contigo. Jing Jing. Con tu hermano aquí, nadie te obligará. ¿Hermano? Solo quiero que vivas bien. Después de todo, eres mi única familia. ¿Ves? Esta es la diferencia entre tú y yo. Todo el pueblo de Bowling. Yo soy el jefe. Depende de ti. ¿Con qué piensas enfrentarme? Bien. Entonces te haré rendirte. Lin Qian. Dentro de 10 minutos. Quiero retirar todas las inversiones de la aldea Bowling. Haré que estos desgraciados ingratos devuelvan todo el dinero. Wei Chu. Como pudiste haberte ido por tantos años, no has progresado nada. ¿Crees que has contratado a unos guardaespaldas y ahora eres un gran jefe? Este proyecto lo decidió Jin, el hombre más rico. ¿Cómo te atreves con una sola palabra a creer que puedes detener este proyecto? Exactamente. Te pegas un par de plumas en el sombrero y de verdad te crees un fénix. Retirar todas las inversiones en el pueblo de Bowling. Has visto demasiados dramas cortos para descerebrados. ¿Por qué no llamar al hospital psiquiátrico y dejar que vengan? Tratamiento temprano, recuperación temprana. Todos estos años, he donado dinero y bienes al desarrollo de la aldea, solo para hacerlos ricos a todos. No esperaba estar alimentando a un montón de desperdicio egoísta, interesado e indiscriminado. ¿No me crees, verdad? En 10 minutos habrá una conclusión. Hermano, deberías irte rápido. No son alguien a quien puedas permitirte provocar. ¿Oíste eso, pedazo de basura? Tu hermana te dijo que te largaras. Ese Aereway, todo ha sido arreglado. Dentro de 10 minutos, todas las inversiones en el pueblo de Bolin serán retiradas. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué debería todo el pueblo perder el tiempo contigo aquí? Hermano Gang, en mi opinión, es mejor echarlo. No retrases la hora auspiciosa. Tú decides qué hacer. Entiendo. ¿Comienza la ceremonia? No, Jing Jing. No acepte sus términos. Hermano. Debes ser feliz. Ella se ofrece a sí misma. ¿Por qué tienes que meterte? Si sigues así, tiraré las tabletas conmemorativas de tus padres. Fuera del pueblo. Música. Comienza. ¿Qué? Repite eso. Imposible. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto?
Los activos de nuestra familia son sospechosos de valoración fraudulenta. El banco exige que liquidemos todos nuestros préstamos. ¿Qué debemos hacer? A mi grupo le va bien. No puedes despedirme. Las acciones han tocado el límite inferior. No me dijiste que subirían. Oye. Hermano Gang. No puedes hacerme esto. Siempre te he sido leal. Si te quedas con la casa, como se supone que voy a vivir. ¿Qué te pasa? ¿Por qué iba a querer tu casa de mierda? Dije. Recompenso y castigo justamente. Los desgraciados ingratos. No valen ni un centavo de mi dinero. Hermano Gang. ¿No sabes qué? Todopoderoso, presidente del conglomerado Wanjin. Debes salvarnos esta vez. Sálvanos, hermano Gang. Cállense todos. ¡Qué tonto! En un momento como este, todavía no sabes quién es tu verdadero benefactor. Cierra la boca. ¿Quién eres tú para hablar? No preguntándole al hermano Gang. Le estás preguntando a ese inútil Wei Zhu. Solo estaba fanfarroneando. Como iba a saber, el presidente del conglomerado Wanjin. Podría ser que ese inútil de Wei Zhu realmente tenga algún respaldo. Imposible. Él es solo un perro que mantengo bajo mi pie. Ahora solo sirve para lamerme los zapatos. Porque las caras largas. El proyecto de nuestro pueblo es un verdadero premio. Una vez que el proyecto del complejo turístico aterrice y obtengamos la compensación por demolición, este dinero no es nada. El hermano Gang tiene razón. Todos anímense. Una vez que lleguen los fondos de la demolición, estas obras no son nada. Es como alimentar animales. ¿Cierto? Lo más aterrador de una persona es engañarse a sí misma. Wu Gang, si tienes algo de conciencia, confiésalo. De lo contrario, las generaciones de tu familia Wu, las tabletas ancestrales, serán expulsadas del salón ancestral. Deja de decir tonterías, solo tú. Tratando de desafiar a Gangxi. Eres un payaso. No le crean todos. Hermano Gang, no le prestes atención. Apresurémonos con la boda. No pierdas la hora auspiciosa. Cierto. Wei Zhu. Cualquiera puede hablar en grande. No somos niños de 3 años. The film was translated and ¿Qué te hace pensar que narrated puedes by presumir frente a mí? Media. ¿Quieres hacer alarde de tu riqueza conmigo? Tienes que mostrarme algo real. ¿Qué quieres decir con algo real? ¿A qué te refieres? Abre tus ojos de perro y mira bien. ¿Qué es el verdadero poder? Ustedes. Vayan por mis regalos de compromiso. Gangxi es verdaderamente un hombre que se ha aventurado por la capital provincial. Ha visto mundo. Estos regalos de compromiso parecen de clase alta. Mañana te haré entender. Seguirme. Es una bendición que has cultivado en esta vida. El primer regalo de compromiso. 10 barras de oro. Empezando por los lingotes de oro. Somos ricos, viejos somos ricos. El segundo regalo de compromiso. Un Porsche Cayenne. Un Porsche Cayenne. Mi primo político tiene más de 50. Y acaba de pedir un préstamo para comprar uno. Esta zorra tiene tanta suerte. El tercer regalo de compromiso. Una villa en Xiangxie-Shuihun. Eso es increíble. ¿Qué pasa? Wei Zhu, estás atónito. Nunca has visto tantas cosas valiosas en tu vida, ¿verdad? Te estoy mirando ahora. ¿Qué capital tienes para competir conmigo? Jin Tian, te doy media hora para que traigas a ese perro Gu Yunlong. Ven a la aldea Bowling a verme. Puedes dejar de ser el hombre más rico. Alguien prepare el coche para el pueblo de Bowling. Gu Yunlong, te doy 10 minutos para llegar al pueblo de Bowling. De lo contrario, sufrirás las consecuencias. Podría ser que el benefactor quiera verme. Los cielos me ayudan. La familia Wu está a punto de cambiar por completo. Rápido al pueblo de Bowling. En 10 minutos. Todos sabrán quién es exactamente
La aldea Bowling ha estado contribuyendo silenciosamente. Pequeño bastardo, arrodíllate rápidamente y discúlpate con Gance. Arrodíllate y discúlpate. ¿Has enfadado al hombre más rico? No nos arrastres contigo. No te preocupes. Todos los presentes hoy. Ajustaré cuentas con todos y cada uno de ustedes. Yo, Weichu, cumplo mi palabra. Cuando llegue el hermano Long. Espero que tu boca siga siendo tan dura. Hola. Será mejor que te prepares. El benefactor del conglomerado Wanjin asistirá a tu boda. El hombre más rico Jin y yo estaremos allí pronto. No causes ningún problema. ¿Qué? El hombre más rico Jin y esa persona importante asistirán a mi boda en persona. De acuerdo, lo entiendo. ¿Has oído eso? Basura. Los verdaderos VIPs estarán en mi boda. Te estoy observando, payaso, para ver cómo mantienes esta farsa. No puedo creer lo que estoy oyendo. El hombre más rico Jin y el consorcio Wanjin, los patrocinadores, vienen a nuestro pueblo de Bowling. ¿Qué día es hoy? Eres estúpido. Estos dos peces gordos están aquí naturalmente para apoyar al hermano Gang. Si no, ¿por qué? Vendrían a nuestro remoto pueblo. La tía siempre dijo que el futuro de Ugang sería extraordinario. Incluso el hombre más rico Jiang está aquí. Dios mío. Esto es tan prestigioso. Hermano, los verdaderos VIP están llegando pronto. Escúchame, vámonos ahora. Esta es mi orden. Si no vienen, es que están cansados de vivir. Sigue fingiendo. En realidad te admiro un poco. Todavía puedes estar aquí en un momento como este. En un momento. El hombre más rico Jin y el otro VIP estarán en mi boda. Si yo fuera tú, ya habría huido con el rabo entre las piernas. No es así. A diferencia de algunos idiotas, que contratan a unos cuantos actores para decir tonterías. Te aconsejo que no saques conclusiones precipitadas. De lo contrario, cuando lleguen, me pregunto si tu vieja cara podrá soportar una paliza. Pequeño bastardo. Trabajé tan duro para criarte todos estos años, y te atreves a hablarme así hoy. Queridos aldeanos, hoy estoy limpiando la casa para la familia Wei. Esposo. Bastardo. Te atreves a golpear a tu propio tío. No tienes miedo del castigo. Retribución. En aquel entonces ustedes dos lo hicieron por 100,000 yuanes. Me vendieron a una fábrica clandestina. Recordaron que eran mi tío y mi tía. Ahora estás usando esta patética excusa de parentesco para detenerme. ¿Qué tonterías estás diciendo? Solo estábamos siguiendo la corriente a tus palabras de enfado. ¿Tú fuiste quien se escapó de casa? ¿Qué tiene que ver conmigo? Eso es correcto. Este bastardo. Tus padres murieron temprano. Y te criamos todos estos años. Eres un desgraciado tan ingrato. Realmente son unos mentirosos desvergonzados. Ustedes fueron los que vendieron al señor Wei a la fábrica clandestina. Por suerte, el señor Wei tuvo la suerte de escapar. Empezó de cero y construyó un imperio empresarial. Y aún así les dio todo el dinero. Dejó que su lugar olvidado por Dios tuviera el desarrollo de hoy. Ahora parece que mi conciencia ha sido alimento para perros. Calumnia tú. ¿Te resulta familiar? Este es el traficante de personas que negoció contigo. ¿De qué otra manera quieres negarlo? Esta persona sí apareció en la casa del viejo Wei. Me lo preguntaba en ese momento. La justicia está en los corazones de la gente. Cuando llegues allí, veré cómo le explicas esto a mis padres. No le creas. No es más que un apestoso trabajador migrante. ¿De dónde sacó tanto dinero? No eres más que un perdedor sin dinero. Ni siquiera eres tan bueno como el perro de la entrada del pueblo. Gangxi tiene razón. ¿Quién sabe si tus fotos están editadas? No te creemos. Es porque no tienes nada. Y no has logrado nada. ¿Qué usas tantos métodos? Contrataste a tantos actores para satisfacer tu propia autoestima. Incluso interrumpiste la boda de tu propia hermana, haciendo infelices a todos. Tu pequeño plan. ¿Crees que no puedo verlo? Incluso si no puedo verlo, los aldeanos de aquí no pueden verlo. Exactamente. Yo, el viejo Wei, llevo tantos años en este pueblo. Si no fuera por mí que te creí ingrato, te habrías congelado y muerto de hambre hace mucho tiempo. Tienes hoy prácticamente criado a un desgraciado desagradecido. He creado mi propia desgracia. Todo lo que comes y bebes proviene de mí. Si no fuera por mi hermana, que siempre vive en el pueblo, solo por ser un jugador podrido, podrías tener este tipo de vida despreocupada. No creas sus mentiras. Es solo un mendigo apestoso. Alguien que incluso puede calumniar a su propio tío y tía. Hay algo de verdad en su boca. ¿Alguna vez dice la verdad? Oh, Dios mío, tú. ¿Te atreves a golpearme? Estoy golpeando esta boca chismosa tuya.
Me vendiste en aquel entonces. No hice un escándalo al respecto. Además, todavía no he escuchado una sola disculpa de tu parte. Hermano, no te enredes más con estos sinvergüenzas. Escúchame primero. Vámonos rápido. De lo contrario, cuando lleguen el hermano Lon y el hombre más rico, realmente no habrá oportunidad. Wugan no me hará nada. Dije. Estoy aquí hoy para llevarte. Si las montañas me bloquean, las moveré. Si las aguas me detienen, las apartaré. Mi hermana, la de Weichu, no es alguien a quien estos matones puedan insultar. Basura. Ya has ofendido a toda la gente presente. También has ofendido a los que protegen el pueblo de Bolin, el jefe Jin y el hermano Long. No puedes escapar hoy. Has huido de tantas hambrunas. Morir en el pueblo Bolin es al menos volver a tus raíces. Hermano Long, Agarren sus armas. Ven conmigo. Te estás metiendo demasiado en el personaje. ¿De verdad crees que el jefe Jin vendrá a salvarte? ¿Quién se atreve a causar problemas aquí? ¿Qué idiota ciego no pensó bien? ¿Qué se atreve a causar problemas en mi territorio? Ven aquí. Hermano Long, finalmente has llegado. Tenía miedo de que este pan corriera. Cierto, es él. Todavía intentas correr. Contrató a un grupo de actores para volver al pueblo y causar problemas, incluso amenazando con hacer que el jefe Jin se incline y le pida disculpas. Esto es claramente desafiar tu autoridad. Los invitados VIP del jefe Jin. Los conozco a todos. ¿Quién eres tú? ni siquiera me conoces. Parece que no eres un perro muy bueno. Weichu, estás buscando problemas. El hermano Long es el general superior del jefe Jin. ¿Cómo podría un pedazo de basura como tú insultarlo? Chico, eres bastante duro. En un rato, te voy a tumbar los dientes. Y veremos si todavía puedes hablar tan duro. Hazlo. Hermano Long. Hay un malentendido. Por favor, sé magnánimo. Y perdona a mi hermano esta vez. Mi hermano realmente nunca te ha insultado. Ya que mi cuñada ha hablado, The film was translated te daré una and oportunidad. narrated by M Media. Arrodíllate ahora. Y haz una reverencia. Haz una reverencia desde aquí hasta la carretera. Y el asunto de hoy se resolverá. ¿Está bien? Lo haré por mi hermano. Bien. Estoy de acuerdo. No estabas hablando tan duro hace un momento. Ahora empiezas a retroceder. Basura. ¿Qué estás esperando? Date prisa y póstrate. De lo contrario, cuando llegue tu amo, no será tan misericordioso como yo. Loco. Realmente loco. Wei Zud. Si realmente quieres morir, nadie te detiene. Pero si por tu culpa. Hoy ofendemos al jefe Jiang de toda nuestra aldea. El renacimiento ha terminado, ¿sabes? Como era de esperar, en tu comprensión superficial, todavía te preocupas por ese mísero dinero. Tú. COMO. Te arrepientes. Y de Ayuta. Hoy te haré saber. El cielo de la provincia Don es el cielo de Jin Tian. No es cualquiera que puede tocar porcelana. Hazlo. ¿Quién te dio las agallas? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al señor Wei? Weichu, en este momento en realidad te estás escondiendo detrás de una mujer. Realmente estás a la altura de el sombrero verde que te di entonces. Weichu, no eras bastante impresionante. Ahora como te convertiste en un cobarde. Chica bastarda. Mirando tu delicada piel y tierna carne. Los palos y garrotes no tienen ojos. Seguir a este idiota no vale la pena. Desprecio. Ciega tus ojos de perro. ¿Cómo te atreves a insultar al señor Wei después de hoy? El consorcio Wang Jin definitivamente ajustará cuentas con todos ustedes, escoria a fondo. Desnudar a las mujeres. Colgarlas en la entrada del pueblo. En cuanto a este idiota. Enviarlo a la acería. Derretirlo. Me gustaría ver quién se atreve. Si quieres hacerlo, hazlo rápido. 2 minutos. Esperen a que llegue Jin Tian. Tú. Y tú. No están calificados para estar de pie y hablar conmigo. Realmente te admiro. Incluso en este punto. Todavía fingiendo. 30 segundos. Voy a desgarrar tu boca podrida ahora mismo. No es ese Jin el hombre más rico. Jin el hombre más rico realmente vino. Jefe.
¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Es así. Unas cuantas moscas apestosas acaban de entrar. Encontraré a alguien para limpiarlas. Unas cuantas moscas apestosas. Una persona buscando la muerte. Totalmente necio. No tienes que preocuparte. Ordenaré a alguien ahora. Para limpiarlo. Unas cuantas moscas apestosas. El pueblo Bolin es realmente algo. Jin el hombre más rico. Bienvenido Jin el hombre más rico, a mi boda. Mi padre no vino contigo. Lo repetiré de nuevo. Si viene o no, es asunto de Wu Yunlong. No tengo nada que ver con eso. El tono del hombre más rico Jin parece estar insatisfecho con la familia Wu. Pero realmente no está bien que mi papá no haya venido todavía. Realmente no es apropiado. Solo mirándolo de esta manera. Lo que ese tipo Chu dijo antes. Acerca de que Jin el hombre más rico trajera a mi papá aquí. Era un completo farol. Parece que sí. Solo un payaso saltarín. ¿Cómo puedes tener un poder tan inmenso? Lo siento el hombre más rico Jin. Fui presuntuoso. Invitados VIP los conozco a todos. El hermano mayor de mi esposa. Él me juró. ¿Qué traerías a mi padre? Yo también. No pensé mucho en ello, simplemente le creí. Entonces solo te pregunté. ¿Cómo lo llamaste? El inútil hermano mayor de mi esposa. Cierto. Es él. El desperdicio que fue vendido a una fábrica clandestina y esclavizado durante 5 años. Jin Tian. Ya está oscuro. No podrías haber venido más despacio. Te mataré. ¿Quién te dio las agallas para hablarle así al hombre más rico Jin? ¿Quién te dio las agallas para hablar así? Estás jodiendo. Retrasaste mis asuntos importantes. El hombre más rico Jin, por favor, cálmese. Debe ser este pan, hablando tan irrespetuosamente, que te enfureció. Le daré una lección por ti. The film Todos. was translated Este hombre, and Wei narrated Chu, by M Media. abandonó a su familia y hermana durante años. Ahora que ha oído hablar de la demolición del pueblo, ha traído una puta al pueblo para causar problemas. Él es desleal. Tía. Crió a este desperdicio durante años. Hoy la golpeó y maldijo. Él es un mal hijo. Insultó al hombre más rico Jin. Intentó detener el desarrollo del proyecto del complejo turístico, cortando nuestras ganancias financieras. Él es verdaderamente injusto. Cierto. Este es un animal ingrato. En nombre del pueblo de Bolin, expulso a esta persona del salón ancestral y le prohíbo que regrese jamás. Propongo que mi familia Wei expulse a este descendiente desleal Wei Chu de la familia Wei. Eso no es suficiente. Junto con los nombres de sus padres y hermana, todos deberían ser borrados. Nuestra aldea Bolin absolutamente no puede tolerar este tipo de persona desleal, impía e injusta. Este necio obstinado se merece esto. Se atrevió a faltarle el respeto al hombre más rico Jin. Eso es suficiente para que muera 10.000 veces. Bien. Lo has hecho bien. Gracias, hombre más rico Jin. Definitivamente te vengaré. Lo haré. En el salón ancestral. Limpiaré el pueblo de Bolin de esta desgracia. LIMPAR. Casi lo olvido. Hoy eres tú quien necesita limpieza. Jin Tian. Eres muy paciente. Escuchando a este bueno para nada. Parlotear durante tanto tiempo. Esta provincia de Dong pertenece a la familia Wu o a la familia Jin. Hermano, ese es Jiang, el hombre más rico. Puedes maldecir a Ugan, está bien, pero ¿cómo puedes involucrar a Jiang, el hombre más rico? Cállate. Quiere acabar con su vida. No le hagas caso, no nos arrastres con él. ¿Estás cansado de vivir, chico? ¿Cómo te atreves a hablarle así a Jin, el hombre más rico? ¿Quién te dio las agallas para hablar así? Wei Chu. Bastardo. Todo es tu culpa. Insultando a Jin, el hombre más rico. Ahora incluso Gangxi está sufriendo por tu culpa. Ven aquí ahora mismo. Discúlpate. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a señalar con el dedo aquí? Lárgate de aquí. ¿O no? Jin, el hombre más rico, está furioso. Incluso golpeó al joven maestro Wu. De ninguna manera. No podemos involucrarnos con él. De lo contrario, olvídate de la demolición. Todo el pueblo de Bolin sufrirá por su culpa.
Señor hombre más rico, mi hermano ha estado fuera de casa por muchos años y no entiende las reglas. Le pido disculpas en su nombre. ¡Oh cielos! Señorita Wei, usted es demasiado amable. Un gesto tan grandioso. ¿Cómo puedo aceptar esto? Estamos condenados. Esto claramente significa que quiere a Wei Chu muerto. Nadie puede salvarlo ahora. Jin Tian de la provincia de Don le da la bienvenida al señor Wei. Señor Wei. Hermano, ¿qué está pasando aquí? Imposible. Absolutamente imposible. Jin Tian llega tarde. Espero que el señor Wei me castigue. Por favor, castígueme, señor Wei. Si hubieras llegado antes, no habría podido ver todos estos años. Los aldeanos a los que he estado apoyando y cuidando. ¡Qué impresionante! Señor Wei, asumo toda la responsabilidad. Definitivamente le daré una explicación hoy. Aquellos que le falten al respeto al señor Wei, yo, Jin Tian, ajustaré cuentas con todos y cada uno de ellos. El hombre más rico, Jin, se equivoca. Él es solo un trabajador migrante de una fábrica clandestina. ¿Cómo puede merecer tal actitud de usted? ¿Cómo puede hablarle así? Mis disculpas, el hombre más rico, Jin. Llego tarde. Sinvergüenza. Descuidaste al señor hombre más rico. Arrodíllate y discúlpate ahora, padre. ¿Qué hice? Es culpa de este bueno para nada. Hizo que el hombre más rico, Jin, se enojara conmigo. Tienes que defenderme, padre. Señor Jin, él es solo un bastardo de nuestro pueblo, que ha estado vagando por años. Por el bien de su subordinado. Simplemente trátelo como si nada. Hoy es el día del acuerdo. Con el consorcio Wanjin. Todavía tienes que priorizar el panorama general. Estás verdaderamente ciego como un murciélago. Tu significado es... Wu Yunlong, realmente criaste un buen hijo. The ¿Yo? film was translated and narrated by M Bastardo. Media. Papá, no me llames papá. Hoy tú eres mi papá. Yo, Wu Yunlong, no tengo un hijo bastardo como tú. Papá, ¿qué hice? No hice nada, papá. Todavía tienes el descaro de preguntarme. ¿Qué hiciste tú mismo? Lo sabes en tu corazón. No sé nada. No hice nada. Me he matado trabajando para la familia Wu. Trabajé toda mi vida. Finalmente tuve la oportunidad de ascender en la escala social. Tuve la oportunidad de ser alguien importante. Pero ahora... lo has arruinado todo. Bestia malvada. Has perdido completamente la cabeza. Quieres arrastrar a la familia Wu a un pozo de fuego. ¿Qué hice? No lo sé. Piérdete. Señor Jin, por lo que sucedió hoy, es todo culpa mía por no educarlo adecuadamente. No tengo cara para verte. Y... el Shougen, él es solo un niño mimado. Por favor, perdónale la vida. Papá, realmente no hice nada. Cállate. Estás verdaderamente ciego. Señor Wei, Te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. papá. Sálvame, papá. Piérdete. No tengo un hijo como tú. El hombre más rico, Jin. Mi familia Wu te ha servido diligentemente todos estos años. Por favor, considerando todos estos años que he trabajado como esclavo para ti. Por favor, dame otra oportunidad. Señor Wei, Este padre e hijo son muy respetados en el pueblo. No puedo aceptar un gesto tan grandioso. señor Wei. Por favor, considerando que somos del mismo pueblo. Por favor, perdóname esta vez. Tu hijo dijo que tu Wu Yunlong en el conglomerado Wanjin ocupas un alto cargo y te has ganado el favor del hombre más rico Jin. Con estos dos poderosos patrocinadores protegiéndolo. Él está en la provincia Dong. Camina de lado. Bestia. ¿Cómo pudiste decir tal cosa? Ven y arrodíllate para disculparte. Señor Wei, me equivoqué. Por favor, perdóneme, señor Wei. Si quieres golpear, golpéame, regáñame, aceptaré cualquier cosa. Yo, Wu Yunlong, no pronunciaré una sola palabra de queja. Solo pido que, considerando que somos del mismo pueblo, le perdones la vida. Tu hijo intentó romperme las piernas antes. ¿Quieres ver lo duros que son mis huesos? Después llamó a toda la sala, queriendo expulsarme del santuario ancestral. Para ti, el hijo mayor de la familia Wu, no soy más que un trabajador migrante. Un completo fracaso. Sin respeto por la jerarquía. La desgracia de la provincia Dong. Merecedor de la muerte. Tu hijo es tan capaz que no puedo controlarlo.
Yunlong. Si fueras tú, ¿qué harías? Wu. Tu familia Wu verdaderamente tiene un tremendo poder. Yo. La familia Wu está acabada. Padre. Malvado obstáculo. Te dije que te mantuvieras alejado de los problemas, pero no escuchaste. No, padre. Realmente no. Esto es imposible. ¿Qué tiene de imposible? No tengo mucho tiempo. Será mejor que tomes una decisión. Padre. Padre, ¿qué estás haciendo? Padre. Soy tu hijo. Me equivoqué, padre, sálvame. Señor Wei, me equivoqué. Me equivoqué, no lo volveré a hacer. Padre, demasiado tarde. ¿Alguien todavía duda de mis palabras? Señor Wei, presidente Wei. Estábamos ciegos a su grandeza. Por favor, perdónenos. Señor Wei, esta gente. ¿Cómo deberíamos manejarlos? Durante tantos años, siempre quise regresar a mi ciudad natal, para ayudar a desarrollarla. Pero al final, solo me estaba engañando a mí mismo. Son codiciosos por la vanidad. Lo han decepcionado, señor. Estoy cansado. Cuida de mi hermana. Voy a ver a Ruyan. Sí. Lu Piao, hermana de Liu Ruyan. The film Chica, was translated Sal de aquí and ahora. De narrated lo contrario, by M. no culpes a las Media. herramientas del abuelo. Por no tener ojos. No toques a mi hermana. De tu hermana. La tumba que estamos cavando es la de tu hermana. No tienes miedo del castigo. Retribución. Déjame decirte la verdad. Al hermano Lom le ha gustado esta tierra. Hoy incluso, el mismo rey del cielo tendría que cavar. Pero tu pequeña eres bastante atractiva. Piel suave y tierna. Tienes mucho espíritu. Me gusta eso. En este páramo. ¿Por qué no te vas? ¿Quieres hacer algo con nosotros? Yo desprecio. Soy el prometido del joven maestro de la familia Su. Intenta tocarme. ¿Te refieres a la familia Su de Shangqing? Asustado ahora, ¿verdad? Ahora lárgate de aquí. ¿Qué pasa con la familia Su de Shangqing? ¿Quién? ¿Quién demonios me pateó? Buscas la muerte, ¿verdad? ¿Quién te dio las agallas para meterte con esta tierra? Cuñado, Eres la hermana menor de Ruyan Piao. cuñado. ¿Dónde has estado todos estos años? Llevaste a mi hermana a la muerte, y ahora, incluso su lugar de descanso, está a punto de ser demolido. ¿Qué clase de hombre eres? Lo siento. Te debo mucho. No te preocupes. Con tu cuñado aquí, nadie se atreverá a molestarte. Chico. Eres bastante arrogante. Me gustaría ver si tu cabeza es más dura. O tu boca. Atrápenlo. Me duele. Desafío a cualquiera a faltarle el respeto al señor Wei. Perra. Te lo digo, suéltame ahora mismo. O cuando llegue el hermano Long. Todos estarán muertos. Cuñado, tienes que irte. Esto no es algo que puedas manejar. Tontita. ¿Cómo podría dejarte aquí sola? No te preocupes. Mi madre ya ha aceptado la propuesta de la familia Su de la capital. No se atreverán a hacerme nada. Perra. No quería exponerte antes. Pero sigues fingiendo verdad. Todos saben que el hijo mayor de la familia Su en la capital ni siquiera puede levantarse de la cama. Y él está proponiendo, ja. Tu madre te ha vendido. Cállate. ¿Por qué debería? Cuñado, vete primero. Llamaré a la familia Su para que se encargue de esto. Conmigo aquí. Nadie puede tocarle un pelo. De acuerdo. Nadie se mueva. Cuando llegue el hermano Long, todos estarán muertos. Hermano Lon, ¿verdad? Sí. Señor Wei, Te has ocupado de tus matones. apenas respiran. ¿Cuáles son sus órdenes? Llévenlo a la colina trasera. Alto. Ahora inmediatamente. Amigo.
montando un espectáculo delante de mí. ¿De verdad crees que soy un pusilánime? Sigue gritando. Cuando llegue tu jefe, no tendrás la oportunidad. Señor Wei, lo hemos traído. ¿Alguna otra instrucción? Es él. Esto es imposible. Se atreven a molestar la tumba de mi esposa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiendo. Llévenselo. Está bien ahora. No tengas miedo. Ruyan se ha ido. Serás mi hermana de ahora en adelante. Nadie puede intimidarte. Cuñado, ¿Qué pasa? Dime. tienes que salvarme. No quiero casarme con ese enfermizo. En aquel entonces tu hermana y yo, fue por la interferencia de tu madre, que nos separamos. No dejaré que este tipo de tragedia te vuelva a suceder. Pero la familia Su es muy poderosa. The film was Y mi madre ya translated and ha aceptado sus narrated regalos by de compromiso. M-Media. El poder de la familia Su. Si su altura está aquí. Entonces tu cuñado yo. Probablemente estoy por aquí. Pero, ¿Qué pasa? ¿No me crees? Regresa con ella y descansa bien. Tumba de Liu Ruyan, tu hermana y yo no nos hemos visto en tantos años. Hay mucho que quiero decirle. Ruyan. Llego tarde. Todos estos años. Cada día, cada momento he estado pensando en ti. Soy un inútil. Wugan tiene razón. No sirvo para nada. La gente que tanto me esforcé por proteger, al final no pude proteger a nadie. Pero no te preocupes. Definitivamente, protegeré bien a Piao Piao por ti. No dejaré que repita nuestros errores. Se está haciendo tarde. Volveré a verte en unos días. Eres tú. Ruyan. Me estás lastimando. Lo siento. Lo siento mucho. Te pareces mucho a una amiga mía fallecida. Soy Su Moxue de la familia Su en Shangjin. Esta forma de recoger a alguien es bastante única. Realmente te confundí con alguien más. Si te sientes ofendida, puedo compensarte. Solo la extraño mucho. Sin querer. Escuché lo que dijiste en la tumba. Debiste haber amado mucho a tu esposa. La compensación es innecesaria. Creo que nos volveremos a encontrar. Bienvenido, bienvenido. Disculpe, señor. ¿Puedo saber su nombre? Soy Weichu. Wei Chu. No recuerdo. Entre la lista de invitados VIP. Que tenga este nombre. Tiene una invitación. No necesito una invitación. Mi presencia aquí es invitación suficiente. Entonces no tienes invitación. Entonces deja de decir tonterías. Sal de aquí. Deberías saber. Este lugar no es algo que pueda simplemente acogerte a alguien tan andrajoso y sucio como un mendigo como tú. ¿Quién se atreve a llamar mendigo a mi prometido el prometido de Su Moxue? Eres tú. Te dije que nos volveríamos a encontrar. Señor Wei. Nunca pensé que el magnate de los negocios, el señor Wei, pudiera estar tan nervioso. No puedo creer lo que ven mis ojos. La siempre independiente Su Moxue realmente se rebajó. Asistir a la The film fiesta de was compromiso de mi hijo. translated and narrated by Tío, me halagas. M-Media. Si no hubiera venido, no estaría decepcionando. Tu actuación cuidadosamente orquestada. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con orquestado? El grupo Su le pertenece legítimamente a mi hijo.
SUCITHI. A diferencia de ti. Un bastardo recogido. Tratando de robar la herencia de mi hijo. No lo sabes, ¿verdad? Si no fuera por la familia Su dándote esta oportunidad, ni siquiera serías digno del apellido Su. Si no fuera por mí todos estos años, el grupo Su habría quebrado hace mucho tiempo. Ahora quieres que entregue el grupo Su, ¿basado en qué? Déjame decirte la verdad. Nuestra familia Su pronto firmará una orden multimillonaria. Y se convertirá en celebridades de primer nivel. Incluso si has hecho algunas contribuciones a la familia Su. Y que sigue siendo solo un bastardo. La familia no reconocerá esto en absoluto. Sin embargo, es mi hijo. Eso es lo que realmente merece la abrumadora aprobación de todos. La visión de inversión de la señorita Su. He oído algo al respecto. Pero la codicia de tu familia Su es simplemente demasiado desagradable. ¿Qué eres? Comentando sobre mi familia Su. Estás calificado. Él es mi prometido. ¿Suficiente o no? Su Moxwe. No creas. No sé qué estás planeando. Incluso si te casas ahora, no servirá de nada. Nuestra familia jamás tendría ningún tipo de relación con alguien como tú, un bastardo. Te diré algo. Será mejor que no digas. Tío. No se ha ocupado de ti antes. Aquí está el dinero. Si sabes lo que te conviene, inmediatamente, recoge este dinero. Luego trae contigo Álgigo lo que está a tu lado. Ahora lárgate de aquí. No ensucies los ojos de los invitados aquí. Después de todo, todos somos miembros de la familia So. Ya te he dado suficiente cara. No te pases. ¿Cómo es que, cuando hablo de este lindo chico tuyo, no estás contenta? Realmente eres una zorrita. En el pasado, la familia Su te presentó a tantos hijos de élite. Los despreciaste a todos. Realmente pensé, tu Su Moxwe, tenías estándares tan altos. Pero al final, te encontraste un perdedor. Verdaderamente despreciable. Suficiente. ¿Sabes quién es él? Sus logros están más allá de lo que ustedes buenos para nada. Pueden comparar. En serio, ¿quién es él? ¿Alguien a quien defenderías así? No podría ser un gigoló. Recién rescatado de un burdel, ¿verdad? Cuida tu boca. Si vuelves a ser tan grosero, créeme, me aseguraré de que la fiesta de compromiso de tu hijo no se lleve a cabo. ¿Te atreves? Déjame decirte, Su Moxwe. Hoy fue decidido por el propio anciano. ¿Te atreves a ir en contra del anciano? ¿No tienes miedo de que te expulsen de la familia Su? No me importa si es el viejo o Dios mismo. ¿Quieres que te entregue el imperio empresarial que construí a ti? De ninguna manera. Pequeña zorra. ¿Cómo te atreves? ¿Yo? No quería involucrarme en los asuntos de la familia Su, pero el puesto de cabeza de familia siempre debe pertenecer al más capaz, alguien como tú, un bueno para nada que solo provoca problemas, tratando de tomar el poder. Yo, Wei Chu, no lo permitiré. No lo permitirás. ¿Quién demonios eres tú? No creas que, solo porque ahora estás con Su Moxwe, entonces crees que puedes pararte frente a mi familia Su para hablar con arrogancia. Déjame decirte, no eres más que un hombre que vive de una mujer. Solo un perro criado por alguien. Si no recuerdo mal, este edificio de la familia Su está a tu nombre, ¿verdad? ¿Y qué si lo es? Un mantenido profesional, de hecho. Incluso memorizaste la distribución de activos de nuestra familia. ¿Realmente lo has estudiado bien? No. Abre tus malditos ojos y mira bien. Con materiales tan inferiores, ¿a cuántas personas intentas dañar? ¿De dónde sacaste esto? Así que de ahora en adelante, será mejor que mantengas la boca cerrada. Si escucho otra palabra que no me guste, no me importaría darte un par de pulseras de plata. ¿De dónde sacaste esto? Entiendo. The film was Eres tú. translated and narrated Eres tú, by M. pequeño bastardo tratando de incriminarme. No creo que entiendas la situación actual. La seguridad es la máxima prioridad. ¿Te atreves a meterte con esto? Un perro se ha comido tu conciencia. No me importa lo que estés pensando. Déjame decirte. Siempre y cuando mi familia So haya firmado una orden de $1.000 millones, el anciano anunciará que mi hijo Su ZH es el jefe de la familia Su. Después de eso,
Te haré a ti, pequeño bastardo. Y a este gigoló que está a tu lado. Arrodillaros y pedirme disculpas. ¿No me crees? ¿No me crees? Solo espera y verás. Quítate de mi camino. Fiesta de compromiso. Porque está él aquí. Estamos aquí. Todos. Gracias a todos. Por venir. Joven maestro Su. Y la señorita Liu de la aldea Bowling. Banquete de compromiso hoy. Como su enlace de relaciones. Estoy particularmente feliz. Ahora demos una cálida bienvenida. Nuestra novia. Saliendo. Esposa, esposa. Mi buen yerno. Por aquí, por aquí. Equivocado, equivocado. Ella ha escuchado por mucho tiempo que el joven maestro Su es un tonto. Patético. Es claro ver que la relación entre nuestros dos recién casados es bastante dulce. Entonces, sin más preámbulos, comencemos rápidamente la ceremonia. Bien. Espera un momento. Fui forzada. No quiero casarme con él. ¿Qué tonterías estás diciendo? Discúlpate con el joven maestro Su ahora mismo. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. Está sordo. Ella dijo que no quiere. ¿Quién es esta persona? Se atreve a interferir en los asuntos de la familia Su. Wei Chu. ¿Por qué estás en todas partes? Yo también tengo curiosidad. Esta cojera. Todavía se atreve a salir y saltar. Yo te digo, ya no soy lo que solía ser. El rencor del otro día en la aldea Bowling. Te lo voy a devolver duplicado. Recupéralo. Y te has conseguido un nuevo amo. ¿Crees que tienes derecho a desafiarme ahora? Esa pizca de confianza que tienes todavía no es suficiente para mí. Wei Zug. ¿No es este el pequeño querido que eché hace tiempo? No murió ahí fuera. En realidad tiene la cara para volver. En ese entonces, si no fuera por ti seduciendo a Ruyan, Ruyan habría sido asesinada por ti. Tienes el descaro de mencionar a Ruyan. Si no fuera por ti tu avaricia, separando a Ruyan de mí, ¿cómo podría Ruyan haber sido forzada a morir? Ahora también quieres controlar el matrimonio de Piao Piao. No sientes ninguna culpa hacia ellas. Ninguna en absoluto. ¿Cómo hago las cosas? No es asunto tuyo sermonearme. Tía, Wei Chu tiene éxito ahora. Aferrándose a la hija mayor de la familia Su. Ese estatus es bastante noble, ¿sabes? No ha mejorado nada después de todos estos años. Todavía solo sabe cómo ligar con mujeres. Gigolo. Dejen de discutir. Mami. No quiero casarme. ¿No puedes hacerlo por dinero y sacrificar mi felicidad? ¿Cuánto vale la felicidad? ¿Sabes? ¿Cuánta gente ruega por esta oportunidad y no la consigue? Hoy te casas con él, te guste o no. Te casas con él, te guste o no. Vuelve aquí. Wei Zug. Si tienes algo de conciencia, aléjate de mí. Disculpen. Estoy interviniendo en este asunto hoy. Joven. ¿Qué tonterías estás diciendo? Este es el banquete de compromiso de la familia Su de Shangjin. Tú un tonto del pueblo. ¿Te atreves a pronunciar palabras tan arrogantes? ¿Y qué si son una familia prominente? ¿Y qué si vengo de un pueblo? Con mis propias manos. Todavía puedo crear alturas que no puedes alcanzar. Alturas. Tú. Tus habilidades a medio hacer. ¿Te atreves a mencionar alturas frente a la familia Su? Y aún no has aprendido la lección. Parece que todavía he sido demasiado indulgente contigo. Solo ganaste la última vez, porque tenías a Jin Tian como respaldo. Ahora de pie ante ti está la familia Su de Shangjin. Jin Tian es solo un nuevo rico advenedizo de la última década. Ni siquiera está calificado para estar ante la familia Su. ¿Y qué pasa si me agregas a mí, Su Moxue, a la ecuación? Ruyan. ¿Hermana? Desagradecido. Hoy es la fiesta de compromiso de tu propia prima. En realidad estás del lado de un extraño, y hablas por él. La cara de nuestra familia. La has deshonrado por completo. Ahora recuerdas que somos familia. Pensé que en tus ojos
Yo era la forastera. No. Ruyan ya está muerta. Solo se parece a ella. ¿No es mi hermana? Si mi hermana hubiera sido tan fuerte como ella en aquel entonces, no habría. Estoy aquí hoy para romper el compromiso de mi cuñado Weichu. Si tienes algún problema, dirígelos a mí. Pero si le faltas el respeto a la señorita Su. No me culpes por ser descortés. Una cazafortunas es una cazafortunas. No importa cuánto hables de extrañar a Ruyan. El financiero solo fue mencionado un poco, y saltas a defenderla. ¿No lo ves, querida suegra? Ella solo se aferra la pierna de esta chica rica. Naturalmente tiene que lamerle las botas. Es una pena que está a punto de ser expulsada. Ni siquiera puede protegerse a sí misma. El problema de hoy. Es cierto que estamos equivocados, pero si la familia So acepta romper el compromiso, estoy dispuesto a hacer a todos una compensación satisfactoria. ¿Qué clase de rata se atreve a romper un compromiso con la familia Su? Viejo maestro. Finalmente has llegado. En un día tan importante. Esta Su Moxwe, en realidad, trajo un gigoló para causar problemas. Esto claramente es no tomar a nuestra familia Su en serio. Abuelo. Él robó a mi mujer. Su Moxwe, me has decepcionado mucho. La familia Su te ha criado tanto, colocándote como director ejecutivo del grupo Su. ¿Tú cómo piensas pagar la bondad de la familia Su? Ya he pagado lo que le debía a la familia So. Ahora es el momento de que me pagues. Si no fuera por mí todos estos años, estarías en la calle, muriéndote de hambre. ¿Tú cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Acaso me tienes algún respeto como cabeza de familia? Entonces, ¿me tienes algún respeto como tu nieta? En cuanto a trabajo, es Useite Hachi. Es el hijo mayor de nuestra familia Su. ¿Y tú? No eres más que un bastardo de una rama secundaria que Susetache. Hereda el puesto de director ejecutivo de nuestra familia Su. Está perfectamente justificado. Personalmente, hoy es el día de la boda de tu hermano. Y has traído a un forastero aquí para causar problemas. ¿Cuáles son tus intenciones? Toda esta charla no es más que obligarme a renunciar al grupo So. Sin vergüenza. ¿Te atreves a desafiarme? Anciano Su, por favor, no se enoje tanto. ¿Por qué no escuchas mis condiciones primero? La familia Su ha luchado durante muchos años. Hemos perdido, hemos sufrido. Pero nunca hemos bajado la cabeza. Tú un paleto. ¿Quieres negociar con la familia Su? ¿Por qué no te meas y te miras al espejo? Pero lo que te ofrezco es la orden multimillonaria que la familia Su ha codiciado durante mucho tiempo. 10.000 millones. ¿Qué? ¿Estás hablando de esa orden de 10.000 millones de dólares? Precisamente, quiero usar esta orden de 10.000 millones de dólares para intercambiarla por la libertad de Liu Biaopiao. ¿Qué? Esta orden de 10.000 millones de dólares no es de tu agrado. Entonces, si tienes alguna otra condición, no dudes en decirla. Haré todo lo posible para satisfacerte. Una orden de 10.000 millones de dólares. A cambio de un pueblerino. ¿Estás loco? ¿O lo estoy yo? Una orden de 10.000 millones de dólares. ¿Cuántos ceros tiene eso? Ni siquiera lo sabes. ¿Y hablas de hacérmela a mí? Una orden de 10.000 millones de dólares. Es simplemente ridículo. Ella es la hermana menor de mi difunta esposa. Lo que la convierte en mi propia hermana, la de Weichu. No solo 10.000 millones. Incluso si son cientos de miles de millones, no dudaría. Por un lado anhelas a Ruyan, por otro estás del brazo de su Moxue. Quieres ser un bastardo, pero aún quieres erigir un arco conmemorativo. Menos mal que Ruyan murió pronto, si no la habrías disgustado hasta la muerte. Tú. Te tolero porque eres la madre de Ruyan. He sido muy paciente y tolerante contigo. Si me vuelves a calumniar, mis sentimientos por Ruyan. Tú que tienes un padre. Criado sin padre. ¿Cómo te atreves a pegarme? Te pego. Ruyan y Piao Piao son personas vivas. No son herramientas para ganar dinero. Ya que la familia Su tiene asuntos familiares que atender. Entonces nosotros nos retiraremos. Todos. Distinguidos invitados. Por favor, mantenga la calma. Es solo un pequeño interludio. Lo resolveré inmediatamente. Su Moxwe. Te daré una última oportunidad. Dentro de 10 segundos. O este inútil se larga. O tú. Te largas de la familia Su. Dije. El asunto de hoy es mi responsabilidad. No tiene nada que ver con la señorita Su. 10. Oye, Su Moxwe. Mejor piénsalo bien.
Por esta basura de enfrente. Vas a renunciar. A todo por lo que has trabajado durante los últimos 10 años. Vale la pena. 9. Si te arrodillas y te disculpas ahora. Dada nuestra larga relación. Puedo dejarte tener un lugar en la familia Su donde haya comida para comer. 8. Wei Zug, eres una maldición. Primero maldijiste a tus padres hasta la muerte. Luego a Ruyan. Y ahora incluso al benefactor que acabas de conocer fue expulsado de la familia. 7. No te molestes en contar. Admite tu error. Tú un insignificante hijo ilegítimo. Te atreves a desafiar a la familia. Es bueno que te des cuenta de tu error ahora. Saca inmediatamente a este mocoso de mi vista. En cuanto a ti, ve a arrodillarte en el salón ancestral de la familia Su. Te he implicado. No te preocupes. Asumiré toda la responsabilidad por todo lo que pasó hoy. No dejaré que la señorita Su sea molestada. ¿Qué quieres decir con eso? El hombre que yo, Su Moxue, he elegido. Lo apoyaré sin importar lo que haga. Hoy, ni él ni yo nos iremos. Tienes agallas. La cortesía que se debe dar ya se ha dado. Pero parece que tu familia Su no lo aprecia. Entonces no me importa dejar que te bajes de ese asiento. Baja. Yo soy Da-chan. Llevo muchos años en los negocios. Y nadie se ha atrevido a hablarme así. Bueno, no es eso perfecto. Hoy lo verás suceder. Cálmate, viejo. Su Moxwe, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de matar al viejo, para que puedas legítimamente apoderarte de los bienes de nuestra familia Su. Te lo digo. Puedes seguir soñando. Esta propiedad le pertenece a mi hijo. Al bien. Apresen a esta pareja adúltera. Nadie le falta el respeto al señor Wei. Señor Wei, llego tarde. No me di cuenta, Wei Zug, de que el benefactor que encontraste no es solo Su Moxue. Mejor que lo pienses bien. Este gigolo depende de las mujeres para mantenerse. Lo que la familia Su puede ofrecer es algo que él nunca verá en su vida. Si no sabes lo que te conviene, hoy cualquiera que te haya ayudado. Yo soy Da-chan. Lo juro por mi puesto como cabeza de la familia Su. Quiero que todos paguen el precio. Piao Piao, no tengas miedo. Tu cuñado está aquí. Nadie puede intimidarte. Cuñado, vámonos. No quiero arrastrarte conmigo. Esposa. No, esposa, no. Está bien, está bien. Ahora ven aquí y arrodíllate ante mí. ¿Buscas la muerte? Creo que son ustedes los que buscan la muerte, ya que eres tan descarado. Entonces te llevaré a arrancar el último trozo de encubrimiento por completo. Todos aquí vean que tu familia Su realmente es un pantano putrefacto. Solo tú. El cimiento centenario de nuestra familia Su no es algo con lo que una basura como Jin Tian pueda siquiera compararse. Hoy vas a morir de una forma horrible. Wei Chu. Todo lo que haces es hablar por hablar. Provocando problemas. ¿Qué más puedes hacer realmente? Un hombre adulto como tú, siempre escondiéndose detrás de una mujer, ladrando como un perro. Tienes las agallas para intentarlo sin tu correa. Preparaste lo que te pedí. Está listo. Aquí está todo, señor Wei. Su Heavy Industries. En los últimos 5 años, ha perdido casi el 70% y está al borde de la bancarrota. La alta dirección ha abandonado el barco, llevándose consigo numerosos datos centrales. Su Food Group, en los últimos 10 años, ha invertido cientos de millones en investigación, mientras que las ventas reales son menos de 10 millones. Todo ese dinero está siendo aprovechado por tu familia Su para llenarse los bolsillos. Tú. Cierra la boca. Cállate. ¿Y Su Construction? Usó ilegalmente materiales de baja calidad
Y es muy probable que cause un incidente de seguridad importante. ¡Qué buena familia Shang Jin-su! Alguien cállenlo. Ciérrale la boca. De la familia Su tomaste tanto dinero. Si arruinas este banquete, te haré tus seres doble. Tú. ¿Te casarás o no? Si no te casas con él. Me mataré aquí mismo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Suelta eso. No te acerques, si todavía me consideras tu madre. Solo sé obediente. Celebremos esta ceremonia. De lo contrario, yo me mataré aquí mismo. Estás tratando de obligarme a suicidarme. Piao, piao, mamá hace esto por tu propio bien. ¿Quieres terminar como tu estúpida hermana mayor, armando un escándalo y muriendo con remordimientos? Te pregunto, ¿te casarás con él o no? Bien, me casaré con él. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Los regalos de compromiso de la familia Su ascendían a millones en efectivo. Llenaron una habitación entera. Así que en tus ojos yo valgo menos que una pila de billetes. Tonto. ¿Vieron todos eso? ¿Crees que aferrarte a Jin Tian te da el derecho de actuar con tanta arrogancia? Déjame decirte la verdad. Liu Piao Piao fue intencionalmente arreglada por mí, para casarse con la familia Su. ¿Qué puedes hacer al respecto? Los dejaré vivir unos días más. Este es realmente mi error. Rápido ayuda al joven maestro Wu a ir al hospital. Liu Piao Piao incluso estuvo de acuerdo. Y le ayuda. ¿Cómo te atreves a cometer violencia aquí, al bien? Traiga a todos los guardias de seguridad del grupo Su aquí. Voy a romperle los huesos a este idiota hoy. Señorita Su. Lo que estoy a punto de decir puede que no sea a su favor. Dije. No importa lo que hagas hoy. Yo, Su Moxue, estaré a tu lado. Le he mostrado el debido respeto. No retendré ni un centavo de la compensación que le corresponde, pero como no entiende de razones, entonces informe a todos los empleados del consorcio que dentro de 10 minutos toda cooperación con la familia Su cesará. Esa es la broma más divertida que he escuchado. ¿Crees que esto es un juego de niños? Wei Chu, sigues hablando de ruina. Realmente eres asombroso. Probablemente haya perdido la cabeza. Míralo actuando como un loco, vestido con harapos. Probablemente esté más allá de toda salvación. No sabemos. ¿Qué estaba pensando Su Moxue para enamorarse de este lunático? Quien está loco, quien es tonto. Todos lo descubrirán pronto. Su Moxue. Tenía la intención de tenerte en alta estima. Pensé que traerías a algún misterioso hombre rico. Pero resulta ser un loco. Para apoderarte del puesto de director ejecutivo, te rebajaste a hacer cosas tan vergonzosas con él. Estoy verdaderamente decepcionado de ti. ¿Qué? ¿Crees que estoy bromeando contigo? Con el poder de Jin Tian para oponerse a nuestra familia Su, tal vez podríamos sufrir algún daño. Pero, en cuanto a la ruina, ni siquiera 10 Jin Tians podrían lograrlo. Y mucho menos un paleto como tú. Mejor vete ahora. La familia Su es poderosa. The film was No puedes luchar translated contra ellos. and narrated by ¿Quieres irte ahora? Media. De ninguna manera. Nuestra familia Su, hoy frente a tantos distinguidos invitados, ha perdido la cara por tu culpa. Si no te castigamos severamente, frente a todos estos nobles, ¿cómo podemos establecer nuestra autoridad? ¿Alguien? Expulsen a Su Moxue de la familia Su inmediatamente, en cuanto a ti, idiota. Torturaré lentamente a tu familia. No involucres a mi familia. Parece que a tu edad realmente has vivido como un perro. Cuanto más supliques ahora, más sufrirá tu familia. Su castigo aumentará. Haré que se arrepientan de siquiera conocerte. Haré que mueras tan vergonzosamente que nadie se atreverá a llorarte. Te lo ruego. Por favor, perdone a mi cuñado. Estoy dispuesta a casarme con el joven maestro Su. Vaya que quieres decir. ¿Crees que mi familia Su es un mercado? Es correcto. Ir y venir como te plazca. Si no fuera por tu carta a Estrel, siendo que empéteme con la suya, permitiéndote casarte y traer buena fortuna a mi hijo, ¿crees que una chica de pueblo como tú podría entrar en mi familia Su? Has dañado a mis seres queridos e insultado a mi familia.
Todas y cada una de estas ofensas, las vengaré personalmente. ¿Cuánto tiempo más? Se me está acabando la paciencia. Mi paciencia se está agotando. Ahora, expía terminando con tu propia vida. Perdonaré a tu familia. Date prisa, date prisa. No pierdas el tiempo de todos. ¿Qué más puedes hacer realmente? No, cuñado. No hagas ninguna locura. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Cuando te cruzas con la familia Su, no te preocupes. Tú eres el siguiente. Pasarás el resto de tu vida aterrorizado. Ha llegado el presidente del banco Wankin. ¿Qué? El presidente Liu de el banco del grupo financiero Wankin está aquí en persona. Sí. Rápido. Ayúdame a saludarlo. El cielo está ayudando a nuestra familia Su. El presidente debe estar aquí para entregar esa orden de $10,000 millones. Sigo, idiota. Abran paso al presidente Liu. Puedo hacerme a un lado. Pero... se atreve a moverse. ¿Qué has dicho? Wei Chu, si quieres morir, no nos arrastres contigo. Este es alguien del grupo financiero Wankin. ¿Cómo te atreves a amenazarlo? ¿De verdad crees que tienes 7 vidas? Es cierto. Papá, entiendo. Debe haber hecho esto a propósito. Solo está tratando de arruinar a nuestra familia Su. Y la cooperación con el conglomerado Wankin. Tú, pequeño mocoso, eres tan perverso. Presidente Liu, por favor no me malinterprete. No tenemos nada que ver con este perdedor. Absolutamente nada. Enviaré a alguien ahora mismo para echar inmediatamente a este pequeño bastardo. Perdedor. Bastardo. ¿Quién te dio la osadía de hablarle así al señor Wei? ¿Qué? Señor Wei no. ¿De dónde ha salido este señor Wei? Presidente Liu, no se refiere a él, ¿verdad? Él es solo un gigoló que se aprovecha de las mujeres. Debe estar equivocado. No he dicho nada malo. Presidente Liu, ¿por qué me golpea? Te estoy golpeando porque te atreves a faltarle el respeto al señor Wei. Tonterías. Te voy a partir la boca. Presidente Liu, hay algún tipo de malentendido. Creo que es mejor si toma asiento primero y toma unas copas. Después de que haya finalizado el trato de $10,000 millones, yo me encargaré de este perdedor. Viejo señor Su, lo respeto como un anciano, pero tiene que cuidar su boca. De lo contrario, también lo golpearé a usted, tú. Y espero que no me malinterprete. Estoy aquí hoy por razones ajenas al acuerdo de $10,000 millones. Entonces, ¿para qué es? Pensé que solo su ZH era un tonto. Pero veo que toda la familia Su es tonta. No tienes derecho a hablar aquí. Tienes aún menos derecho a hablar aquí. Ahora anuncio. Grupo Su. Que todos los activos ahora pertenecen al conglomerado Wankin. Todas sus subsidiarias, centros comerciales, edificios de oficinas y hoteles, pertenecen al conglomerado Wankin. Ustedes dos pueden irse ahora. ¿Cómo es esto posible? Presidente Liu, nuestra familia Su y el conglomerado Wankin. Pero el agua del pozo no interfiere con el agua del río. ¿Cómo puede tratarnos así? Cierto. Hacer esto tampoco te beneficia. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Porque provocaste a alguien que no debiste. No, nuestra familia Su siempre ha sido muy respetuosa con el conglomerado Wankin. Como pudiste. Entiendo. Pequeño. ¿Tú eres el que está detrás de esto? No. ¿No dijiste que la familia Su tiene raíces profundas y no le teme a gente como yo? Entonces, ¿me crees ahora? Esto es lo que suelo darte. Demasiado respeto. Has estado demasiado consentido. Olvidaste quién te dio este plato de arroz. ¿Qué hacer? Este es el fin. Nuestra familia Su está acabada. Se acabó, date prisa. Pánico, ¿por qué? Dice que lo quitan, así que lo quitan. Inesperadamente. Presidente Liu, ocupando un alto cargo en el conglomerado Wankin, ¿realmente montarías este numerito por un bueno para nada? Venir y representar esta escena con nosotros. Actuando. Si el señor Wei no estuviera aquí hoy, te habría echado hace mucho tiempo. No. Presidente Liu, no puede decir eso. Oye, no puedes decir eso. Nuestra familia Su tiene decenas de miles de millones en activos. Tu labio superior toca tu labio inferior. Tienes que mostrar alguna prueba. ¿No lo crees? Llama y confirma tú mismo.
informar inmediatamente la situación del grupo. Wei Chu, ¿has oído eso? Una vez que el viejo termine la llamada. Solo espera. Nuestra familia Sui, la ira del conglomerado Wanjin. Entiendo. ¿Lo has oído? Solo estás fanfarroneando. Solo espera a morir. 3, 2, 1. Familia Su. Acabado. ¿Qué? Viejo. No digas tonterías. ¿Qué quieres decir con que la familia Su está acabada? Oye, papá, debes estar bromeando conmigo. Bromeando conmigo, ¿verdad? Mira lo que has hecho. Normalmente, les digo que pongan sus corazones en el grupo, pero todo lo que saben es comer y beber afuera. ¿Cómo crías semejante grupo de gorrones? La naturaleza mediocre de tu familia Su realmente es un rasgo familiar, incluso en este punto. Siguen echando la culpa. Usted es su grupo. Terminando así hoy. Tu viejo Su. Tienes la mitad del crédito. No, querido consuegro. No acabas de decir. Él es solo el de Jin Tian. Perro. ¿No qué está pasando? No sé. No es asunto mío. Dije. Vine con sinceridad. Siempre que tu familia Su acepte romper el compromiso, esta orden de 10.000 millones es suficiente para elevar a tu familia Su a un clan prestigioso. Es una pena. ¿No crees? Los principios de los que hablan nuestros aldeanos. Entonces deja que pruebes el aguijón de esta bofetada. Wei Chu. No tientes a la suerte. No me obligues a destruirlo todo contigo. Incluso ahora en este punto, sigues amenazándome. Entonces adelante. Yo, Wei Chu. Recibo. Todos. Todos lo vieron, ¿verdad? Este idiota ha humillado implacablemente a nuestra familia Su. Todos. Si me ayudan a derrocar a esta persona, deshaceré los activos de la familia Su. Todos a ustedes. Papá, no puedes hacer esto. Si les das todo, ¿qué será de nosotros? No se asusten. ¿Esperas que me quede mirando a este idiota inútil tragarse a nuestra familia Su entera? Mientras lo derribemos, nuestra familia Su sin duda tendrá su vía de renacimiento. Hoy por primera vez te veo actuar como un hombre. Bueno, Wei Chu. ¿Tienes miedo ahora? Ahora conoces el miedo. Aunque ahora mismo estás reprimiendo a nuestra familia Su, comparado con todas las grandes familias. No eres más que una hormiga. Viejo maestro Su, ¿es esto cierto? Mientras todos ustedes puedan ayudarme a derrocarlo, ofreceré todos mis activos. Bien. En ese caso, mi familia Shangjin Chao se involucrará. El conglomerado Wanjin, verdaderamente lo suficientemente rico como para rivalizar con una nación. Mi familia Wan no tolerará esto. Mi familia Li y la familia Su son tan cercanas como hermanos. Estamos dispuestos a compartir las dificultades de la familia Su. Wei Chu, ¿escuchaste eso? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama apoyo popular. La fundación centenaria de mi familia Su. Y amigos en todo el mundo. ¿No dijiste que querías destruir a nuestra familia Su? Bueno, entonces prepárate para perder una capa de piel. Sigues riendo. ¿Qué es tan gracioso? Nuestra familia Su está arruinada ahora. Me río de ti, tonto. Te están vendiendo y todavía estás contando su dinero. ¿Crees que estas personas son realmente tan amables? Solo quieren aprovecharse de la multitud para repartir los bienes de la familia Su. Con ustedes inútiles. ¿De verdad creen que alguien los apoyará? ¿Y qué? Hoy todavía pierdes. Dado el tiempo, mi familia Su se levantará de nuevo. Apoyamos a la familia Su en las buenas y en las malas. Has oído eso claramente. Es esta gente. Haz que quiebren. Junto con la familia Su. Sí, yo. Ya estamos llevando a cabo una adquisición completa. Mi familia Chao tiene recursos financieros comparables a los de la familia Su. Su grupo Wanjin acaba de tragarse a la familia Su. Ahora, probablemente estés contra las cuerdas. ¿Cómo te atreves a intentar enfrentarte a nosotros? Joven, ¿de verdad crees que eres el hombre más rico de Daxia? Arrogante. Esto también es bueno. El conglomerado Wanjin se ha derrumbado. No me importa. Ir de puerta en puerta para confiscar bienes. El señor Li tiene razón. Creo que esta chica junto a Wei Chu es bastante especial. Hermosa. Y ese trasero es regordete. Es mi tipo. Estoy agradecido con la familia Su por esta inmensa fortuna. Con mucho gusto la aceptaremos.
Esperamos que en el futuro, todos, continúen apoyando a la familia Su. Yo, Su, aquí, les agradezco a todos. Wei Chu, mira. Estás acabado. La ira de las tres grandes familias solo puede apaciguarse con tu vida. Eres de la familia Chao, ¿verdad? He oído que las acciones de tu familia han ido bastante bien últimamente. Naturalmente, mi familia Chao acaba de adquirir una corporación multinacional. Nuestros fondos son sustanciales. Es así. Entonces empecemos por su familia. Todos no se asusten. Acabo de comprobar. Y las acciones de mi familia han alcanzado 3 límites máximos ejidos. Está a punto de alcanzar. Esperen un minuto. Estaba en 300 puntos hace un momento. Como llegó al límite inferior. ¿Qué? La empresa está siendo atacada. La cadena de capital se ha roto. El banco está empezando a liquidar activos. ¿Cómo es esto posible? Los negocios de mi familia Lee han sido confiscados. Rápido, que alguien lo ayude a levantarse, o se caerá de nuevo. Señor Wei, por favor tenga piedad. Estaba cegado por la codicia. Escuché las mentiras de ese viejo Su. Todo esto es un malentendido. Un malentendido. Señor Wei, por favor perdone a la familia Wan. De ahora en adelante la familia Wan será como un perro ante usted. Señor Wei, estaba poseído hace un momento. Lo que dije definitivamente no era lo que quería decir. Por favor perdóneme. Vosotros habéis estado en esta posición durante demasiado tiempo. Habéis estado demasiado cómodos. Vuestra situación actual se debe a vuestra avaricia. Todo es culpa tuya, viejo Su. Esto no ha terminado. Oye, papá. No puedes desmayarte ahora. Despierta y piensa en algo. Mira, todos son. Deja de fingir, viejo. Aunque finjas desmayarte, no cambiará el hecho de que la familia Su esté arruinada. Realmente estaba fingiendo. El viejo está bastante sano. ¿Cómo pudo desmayarse? Por algo tan trivial. Bastardo. Fuiste tú. ¿Quién deliberadamente invitó a este dios de la plaga aquí? Deja que nuestra familia Su. ¿Estás viendo la broma de nuestra familia, Su? ¿Y qué si lo soy? ¿Y qué si no lo soy? No soy más que un perro callejero expulsado por la familia Su. ¿De qué sirve decir esto ahora? Su Moxway. El estado actual de la familia Su es todo culpa tuya. Te aliaste con un extraño y arruinaste a la familia Su. Eres una ingrata. Desgraciada. Todo es tu culpa. Bloqueaste mi dinero. Te mataré a golpes. Mis propios asuntos. Los manejaré yo mismo. Estafando a la familia Su. Vendiendo a su hija. Y a un tonto nada menos. ¿Cómo te atreves a golpearme? Como espectador. No puedo soportarlo. Por dinero están dispuestos a empujar a su propia hija a un pozo de fuego, casándola con un tonto. Han considerado sus sentimientos. Suficiente. Su Moxway. Te digo que has sido expulsada de la familia Su. De ahora en adelante, los asuntos de nuestra familia no son de tu incumbencia. Abren bien los ojos. Después de que el conglomerado Wanjin adquiriera la familia Su, yo tengo la mayor parte de las acciones. La antigua casa de la familia Su y el edificio del grupo Su me pertenecen. Si escucho otra palabra desagradable de ustedes, salgan a pedir limosna. Mujer despiadada. Dime. No. Planeaste todo esto desde el principio. No quiero repetirme. Si siguen con esa actitud arrogante, prefiero demoler la antigua casa de la familia Su y convertirla en un basurero. Cállate. No es el viejo yo y... ¿Todavía no lo entiendes? ¿No has visto al cabeza de familia? Ruega al cabeza de familia. Por perdón. Jefe de la familia. ¿Verdad? Ruega al jefe de la familia. Por perdón. Fuera. No sean una monstruosidad aquí. Me voy. Los acontecimientos de hoy te han implicado. Me disculpo. En realidad fui yo quien los implicó. Lo que hicieron hoy fue obligarme a tomar el poder. Lamento que usted y la joven se hayan asustado. La justicia está en los corazones de la gente. Se merecen lo que les ha pasado hoy. Es culpa suya. Todo te pertenece por derecho. Gracias, cuñado. Gracias, señorita Su. Gracias a ti hoy.
Aunque roto relaciones con ellos. Aún quiero disculparme. Con ustedes en su nombre. Lo siento. Sí, señorita Su. Está realmente comprometida con mi cuñado. De acuerdo. No lo menciones. ¿Tienes tan poca tolerancia al alcohol? ¿Por qué bebiste tanto? ¿Qué estás haciendo? No te vayas. Quédate conmigo. Ruyan. Mira bien. ¿A quién estás besando? Por orden de la señorita mayor de la familia Su, he venido a presentarle al nuevo yerno un pequeño obsequio. ¿Quién se atreve a llamar mendigo al prometido de su Moxwe? Al prometido de su Moxwe. ¿Y que si me agregas a mí, su Moxwe a la ecuación? El hombre Sumoxwe es alguien a quien respeto. Hagas lo que hagas, te apoyaré. Moxwe.